Hasta ahora teníamos señales de variable independiente continua, de variable independiente discreta. Bueno, resulta que cuando tenemos señales, por ejemplo señales de variable independiente continua, x1, x2, resulta que a menudo trabajar con las señales en el dominio del tiempo nos da una información que está útil, está bueno, pero recordá que en el caso de los sistemas, cuando queríamos calcular la salida a una entrada, teníamos que hacer una convolución. ¿Te imaginas que hacer una convolución para cada señal que pongas es un laburito? Por más que tengas una señal respuesta impulsional sencilla, es un laburito. Entonces, para simplificar la vida, resulta que vamos a definir algunas transformadas para hacernos la vida un poco más fácil. Cuando digo la vida un poco más fácil, me refiero a evitar esa convolución espantosa. Resulta que yo a esta señal x de t que estoy aplicándole a mi sistema, le aplico la transformada de Fourier, por ejemplo. Ahora vamos a ver para qué, cómo se hace. Pero resulta que encuentro una señal que también depende de una sola variable, que la puedo llamar S, una frecuencia, S, ahora vamos a ver por qué se llama frecuencia. Resulta que es una señal de una sola variable que está acá. Esta señal es la transformada de Fourier de la señal esta de entrada. Y esto que está acá se llama espectro de la señal original, de la señal del tiempo. Esta. Si yo le calculo lo mismo a la salida, y si yo le calculo lo mismo a la h, resulta que gracias a Dios y al cielo y a todos los santos, la salida, I de S, es igual al producto de estas dos cositas. Al producto del espectro de la entrada con la transformada de Fourier de la respuesta impulsional. ¡Apa! Se fue la convolución. Apareció un simple e inofensivo producto. Entonces, podés antitransformar esto si te da fácil y encontrás la salida para tu sistema de entrada, para tu señal de entrada. Ese es el juego, esa es la idea. Entonces vamos a empezar con transformada de Fourier. Ahí vamos. Dada una señal de variable independiente continua, x de t, voy a ir a una señal de variable independiente continua también, que la voy a llamar x de s, siendo esto el espectro de la señal original, y esta x de s, señal transformada, la encuentro aplicando la transformada de Fourier a mi señal original. ¿Y cómo calculo la transformada de Fourier a mi señal original? Bueno, la transformada de Fourier aplicada a mi señal x de t se hace calculando una horrible integral que va desde menos infinito a más infinito de la señal solita multiplicada por una exponencial a la menos 2pi st, diferencial de t. ¡Apa! Esto que está acá es la transformada de Fourier de mi señal original. Ahora bien, esto es x de s. A menudo se usa la s para hacernos acordar de la transformada de Fourier, ¿sí? Pero también se usa la S de Laplace, no hay que confundirlas, son dos S distintas. Acá estamos hablando de Fourier, no hablamos de Laplace todavía. Así que esta S es la S de Fourier. Pero si querés, para no confundirte con la S de Laplace, en vez de poner S acá, y en vez de poner S acá, y en vez de poner S acá, ¿qué hacemos? Ponemos F para distinguirla de la frecuencia de Laplace. Entonces la variable de mi transformada de Fourier, la variable del espectro, ¿sí?, de mi señal es f, frecuencia f. Ahora, si prestás un poco de atención, resulta que hay una relación entre esta cuenta de acá y esta otra. ¿Qué es esto? Esto es la transformada bilateral de la señal x de t de Laplace. Esto es la transformada de Laplace de x de t. Ahora bien, como la S de Laplace es una frecuencia compleja, es un parámetro complejo que tiene parte real y parte imaginaria, se suele acostumbrar a llamarlo sigma más j omega. Resulta que la transformada de Laplace, esta de acá, tiene un dominio de convergencia, o sea, esta es una integral impropia que va a converger dependiendo del valor de S. Ahora bien, S es complejo. Entonces, va a haber un conjunto del plano, de puntos del plano complejo S, que hacen que esta transformada de Laplace converja. Por ejemplo, todo el semiplano izquierdo. Por ejemplo, por decirte algo. Un ejemplo, ¿no? Pero es importante decir que la transformada de Laplace existe y se puede decir que esto es igual a x de s, ahora sí, x de s es la de Laplace, en una determinada región de convergencia, no en cualquiera. Resulta que como s es sigma más j omega
y omega es la frecuencia angular de las fuentes de tensión que manipulamos en los circuitos, omega es 2pi por f, y f es 50 Hz, 60 Hz, frecuencia lineal, la que usamos en nuestros circuitos. Entonces, este omega es 2πf. ¿Qué hay acá? Mirá, 2πf. Y este menos, viene de acá. Si te estás dando cuenta, resulta que la transformada de Laplace evaluada en la frecuencia S igual a J omega, siendo omega 2pi por f, es igual a la transformada de Fourier de la señal, siempre y cuando estos valores de S, es decir, el eje J omega, pertenezca a la región de convergencia de mi x de S, de mi señal. Eso es muy importante y es muy interesante. Volvamos a Fourier. Nos quedamos con Fourier, esa es nuestra definición. Ya sabemos cómo relacionar Laplace con Fourier, pero esto que tenemos acá es una señal continua. Estoy pasando de una señal continua a otra señal continua, lo que significa que si x de t era una cosa así, tan inofensivo como eso, x de f va a ser, no sé, otra cosa, pero va a ser continua también, x de f. Estoy pasando de una cosa continua a otra cosa continua. Ese es el pasaje a través de la transformada de Fourier. ¿Qué pasa ahora si queremos aplicarle la transformada de Fourier a una señal de variable independiente discreta? ¡Apa! Bueno, antes teníamos una señal de variable independiente continua que para calcularle su transformada de Fourier había que hacer una integral, ¿cierto? Muy fácil. Ahora, ¿qué sucede si en vez de eso queremos aplicar lo mismo, el mismo concepto de la transformada de Fourier, pero mi señal que quiero transformar está definida en ciertos valores de t, o sea, es discreta, es una cosa así? Bueno, aplicar la definición de la transformada de Fourier a esta función, interpretar esta señal como una señal del tiempo que vale para estos valores simplemente y después para otros valores vale 0, cuidado con eso, pero si lo interpretas de esa manera vas a poder encontrar la transformada de Fourier de tiempo discreto, TFTD. ¿Te acordás que antes con Fourier yo pasaba de una x de t a una x de f, continua a continua? Ahora yo tengo una discreta, pero resulta que como aplico la misma definición y lo único que cambia es la forma de mi señal, voy a apuntar y voy a llegar al mismo destino. Voy a llegar a una señal de variable independiente continua también. Pero para distinguirla de esta, para que no sea igual a esta, porque si pongo x de f acá, son iguales, los espectros son iguales y no son las señales iguales, no vienen de la misma señal original. Entonces, para no poner f, lo que se hace es usar s. Esto parece un trabalengua, ya sé. Por favor, por eso son inentendibles los libros. Pero vamos paso a paso. La TFTD es la aplicación de la transformada de Fourier a las señales de variable independiente discreta. Es lo mismo. Entonces, como es lo mismo, vas a calcular la integral, y esa integral te va a quedar igual a una sumatoria, porque para estos valores vale 0. Cuidado con eso. En realidad, la señal discreta no está definida para esos valores. Pero si decís que vale 0, igual se llama así, se define así la transformada de Fourier de tiempo discreto, TFTD. Y resulta que no se usa f y se usa s. Pero la s esta no se pone de esa manera y por notación se escribe como e a la j 2πs. Esto de acá es una notación donde lo único que digo es que mi variable independiente es s. Es como la f, pero la llamo de otra manera para no confundirla. Es s. Y es una señal continua. ¿Y cómo hago para encontrar esta señal? Bueno, por definición, la transformada de Fourier de tiempo discreto de mi señal x de n, señal discreta, va a ser una función que va a depender de qué variable. SF, ¿de qué va a depender? De esto. De e a la j 2πs. Ya te lo expliqué hoy, ¿sí? ¿Por qué se pone así? No importa. Esto de acá es una función de s. ¿Sí? Es fácil. Y es la transformada de Fourier de esta señal. ¿Y cómo la calculo? Lo mismo te dije. Calculate la integral usando la definición de Fourier, la misma definición, y te va a quedar que esa integral se va a transformar en una sumatoria, porque interpretas estos valores como 0. Y esa sumatoria va a ser la sumatoria desde ¿qué? Desde n igual a menos infinito hasta más infinito
de la señal en n, los valores de la señal en cada valor de n, por e a la menos j 2 pi, ¿qué? Sn, ¿sí? Es como el t de antes aparece en n acá, ¿sí? N. Es la misma definición. Razonale un poquito y te va a salir, no tengas miedo. Pero esta TFT tiene una característica muy particular. Resulta que, como te decía antes, voy de una señal de variable independiente discreta a una continua. Pero esta continua tiene una característica particular. Resulta que esta continua siempre es periódica de periodo 1. Se repite cada 1. Entonces, si acá yo llamo S a la variable continua y quiero graficar esta función continua, para S igual a 1/2 y para S igual a menos 1/2, voy a tener un intervalo y en ese intervalo voy a tener metida mi señal continua y se va a repetir siempre igual, siempre igual. No sé qué formita va a tener, poné que sea esta formita, pero siempre se va a repetir lo mismo, porque el periodo es 1. Eso es una constante, siempre pasa lo mismo. Acá tengo lo mismo y acá tengo lo mismo, ¿sí? Siguiendo con las transformadas, hay otra que se llama transformada discreta de Fourier, y lo que hace es pasar de una señal de variable independiente discreta, por ejemplo x de n, a otra señal que sea de variable independiente discreta, que puedo llamar x de otro parámetro, k. Paso de una secuencia a otra secuencia. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, a través de la TDF, transformada discreta de Fourier. Es discreto puro, esto es discreto y discreto, de discreto a discreto. Por definición, se dice que x de k, la transformada, es igual a la, acá sumatoria, pues estoy hablando todo de secuencia, no queda otra. ¿Desde dónde? Desde un parámetro, el parámetro es mudo, es como el parámetro de la integral. Llamo n, va a aparecer un k, el k va el que va a sobrevivir para que quede esto en función de k. Desde n igual a 0, ¿hasta dónde? Hasta un n grande menos 1, un número menos 1. Un número, ahora vamos a ver qué es. ¿De qué? De la señal original que estoy transformando, x de n, en n, en el parámetro de la sumatoria, por la exponencial. ¿De qué? Es como la de Fourier. Menos j 2pi nk dividido n grande. ¡Apa! ¡Qué cosa rara! Resulta que yo tengo mi secuencia x de n, por ejemplo, una cosa así, tiqui tiqui tiqui, ¿sí? Ahí va mi secuencia. Yo puedo tomar n valores de mi secuencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n, los que vos quieras poner, 5 valores, 6 valores, no importa, una cantidad finita de valores. Te olvidás del otro y repetís esta cosa, la repetís cada n, ¿está bien? La repetís, esto lo repetís acá, y esto es lo mismo, lo repetís acá, inventás eso. Y después, el n lo elegís vos, ¿está bien? Y después calculás esto, ¿está bien? Calculás esto. El n lo tenés, el k es el parámetro que te va a quedar, y el n es el parámetro de la sumatoria, que va a desaparecer. Cosas raras, ¿no? Pero es una cuenta. Insisto, hay que hacerla con tranquilidad, con paciencia, pero lo más importante de esto es que pasamos de una secuencia a otra secuencia. Esto que se hace es extender periódicamente mi señal discreta. Finalmente, después de definir estas transformadas, vamos a seguir con una de las últimas transformadas, la transformada z. ¿Sí? La transformada z lo que me va a hacer es pasar ¿de qué? A ver, de una secuencia a una señal de variable independiente continua. ¿Para qué era complicado, no? Pero la idea es pasar de una secuencia, una señal de variable independiente discreta, pasar a través de la transformada z, ¿a qué? A una señal que voy a llamar x, que va a ser continua, de variable independiente continua. Su variable va a ser z, por eso se llama transformada z, y se pone en paréntesis porque es continua. O sea que paso de una cosa discreta a una cosa continua. ¿Está bien? Acá la variable es z y acá el parámetro es m. ¿Cómo hago para calcular esta transformada z? Se define la transformada z como la sumatoria. ¿Desde dónde? Desde n igual a 0 hasta más infinito. ¿De qué? De la secuencia que estoy transformando, x de n. ¿Por qué? Por z a la menos n. Entonces, bueno, resulta que esto es una sumatoria de 0 a infinito, es decir, va a haber valores para los cuales esto converja o no. ¿De qué depende? Y el parámetro que tenemos acá es z. Z es la variable que va a sobrevivir acá.
Así como en la transformada de Laplace había un determinados valores de S que hacían que la integral converja y me dé un resultado y no me dé infinito, acá hay determinados valores del parámetro z, de la variable z, que hacen que esta sumatoria converja. Oh, sorpresa, z es complejo. Z es complejo. ¿Y para qué me sirve la transformada z? Bueno, así como te dije que la transformada de Fourier en los sistemas me servía para poner la salida como el producto de la respuesta impulsional por la entrada, hablando de espectro, de transformada de Fourier. Acá pasa lo mismo, pero hablando de transformada z. Es decir, si tengo un sistema discreto donde le doy de comer una señal discreta y me escupe a la salida una señal discreta, resulta que si le aplico la transformada z a la salida, le aplico la transformada z a la entrada y le aplico la transformada z a la respuesta impulsional, resulta que I de z, la transformada z de la salida, es igual a la transformada z de la entrada por la transformada z de la respuesta impulsional. Para eso se hace la transformada z. Así que fíjate, piola, a ver cómo puedo hacer para calcular esto. Fíjate la región de convergencia. Siempre que hablemos de integrales o sumatorias infinitas, sumatorias infinitas no, sumatorias con límites donde estemos metiendo el infinito, esa cosa puede diverger. Presta atención a eso, puede diverger, te puede dar infinito. Y no puedes dar el resultado así nomás. Tenés que dar el resultado con su región de convergencia. Así que acá lo mismo. Z es complejo y va a haber determinados valores de Z que hacen que esto tenga sentido y me dé algo y no me dé infinito. Resumiendo y haciendo un súper resumen más resumido de todo lo que vimos, de las transformadas que vimos, vamos a hacer un cuadrito muy interesante. Mira, la transformada de Laplace me permite ir de una señal de variable independiente continua a otra señal de variable independiente continua que tiene la variable de Laplace como variable, esta x de s. Transformada de Laplace. La transformada de Fourier me permite ir de una señal de variable independiente continua a otra señal que también es de variable independiente continua, pero su variable es f. Aprendimos a relacionarlas teniendo cuidado en la región de convergencia, sabiendo que S es un número complejo, es la frecuencia de Laplace que es compleja, que es una parte real más j omega parte imaginaria. Y que si evalúo a la transformada de Laplace en j omega, sí, esos valores de S, j omega, del eje j omega, pertenece a la región de convergencia de la transformada de Laplace, puedo encontrar la transformada de Fourier automáticamente. Vimos la transformada de Fourier de tiempo discreto que me permitía ir de una señal discreta, una secuencia, ¿a qué? A otra señal que era continua. En vez de usar f usamos s también, pero para no confundirla con la s de Laplace, porque s también está acá, no ponemos s, sino que ponemos e a la j2πs. Ahí va. También vimos la transformada discreta de Fourier, que es discreta, y me permitía ir de una secuencia, una señal discreta, ¿a dónde íbamos a parar? A otra señal discreta, x de k. Y finalmente vimos la transformada z, que nos permitía ir de una secuencia, una señal discreta, a otra señal que lamentablemente era continua, que su variable era z, pero los sistemas no servían, nos venía muy bien. Esta era muy útil en los sistemas, esta era muy útil en los sistemas, la íbamos a usar. También existe otra relación entre la TFTD y la transformada z. Dice que la transformada de Fourier de tiempo discreto, ¿de qué? ¿Aplico la transformada de Fourier de tiempo discreto por definición a la señal x de n? No. A la señal x de n no. A la señal de x de n multiplicada por una función de n. ¿Y esa función de n qué es? Es el módulo de un número z, un parámetro z, que no es n, un parámetro z, elevado a la menos n. Esto de acá es una función de n. Z es constante para esto. ¿Está bien? Pero si vos aplicás por definición la transformada de Fourier de tiempo discreto, la TFTD, a esta cosa, resulta que esto que está acá es igual a la transformada z de ¿qué? De x de n, de la secuencia x de n. Cosas mágicas si las hay. Sin duda, para complicar las cosas está, pero se puede pedir y se puede pedir en los parciales, te lo pueden pedir, es útil saberlo, ahí está. Y para terminar, insisto, con las regiones de convergencia. Regiones de convergencia. Aclararlas, ponerlas siempre que tengas una integral o una sumatoria con límites infinitos. Listo.
Ya está. Hay muchas cosas más, pero para hacer un video explicándote un resumen, estaba bastante, yo diría, más o menos, qué sé yo, para que tengas una idea más o menos y que te asuste un poco. No, la idea no es que te asuste, que te des cuenta que son cuentas que hay que hacer, que hay que razonar qué estás haciendo y que hay que practicar mucho, nada más. Y que si siempre aplicas la definición y si siempre sabes lo que estás haciendo, no va a tener ningún tipo de problema, los resultados te van a dar. Hay que saber matemática, hay que saber integrar, hay que saber derivar, hay que saber las propiedades de las señales continuas. Hasta acá estos 3 videos, así que espero que te sirva de algo, aunque sea esta ayudita que te estoy tirando. Mucha suerte.